Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los estudios críticos organizacionales. ¿Recuerdan las lecturas que hicimos en casa? Voy a hacer unas pequeñas aclaraciones para después invitar a los expertos. Bueno, los estudios críticos organizacionales nacen de la teoría organizacional, ¿sí? O de los estudios organizacionales. Es una corriente, una rama que se ha venido dando con el tiempo. Se conocen como los Critical Management Studies o los estudios críticos de la administración. ¿Por qué se les llama así o cómo ha sido su corriente o cómo se reconoce? Primero, pues son estudios porque parten de las investigaciones encontradas y de todos aquellos criterios que se han llevado a cabo o estudios que se han hecho a partir del tiempo, todo aquello que se ha encontrado o que lo han hecho a partir del tiempo. Lo otro son los criterios críticos, que específicamente no habla de lo crítico como algo malo, sino de eso crítico que permite mejorar. Estos estudios críticos son aquellos que cuestionan y también identifican la hegemonía que se ha llevado a cabo en los estudios de la administración. También hablan de los estudios de poder que tienen las organizaciones, ¿no? Para darle voz a todos aquellos que no tienen voz. Estos estudios críticos realmente también se pueden dar en otras ciencias, como la calidad, la economía, ¿cierto? Y se puede llevar a cabo de la mejor manera. Como les prometí, hoy he traído a 3 expertos, al doctor Juan Javier Saavedra, al doctor Mauricio Sanabria y al doctor Diego Marín, quien les explicará y les dará pues respuesta a las dudas e inquietudes que ustedes tienen de las lecturas que hicieron en casa. Por lo tanto, esperamos que al final de la sesión quede muy claro el tema. ¿En qué se relacionan y se diferencian los estudios organizacionales de los estudios críticos en administración? Ok, muy bien. Digamos, los Critical Management Studies son toda una corriente que emerge esencialmente, como dicen algunos de sus fundadores, de un grupo de sociólogos que se insertan en las escuelas de negocios y a partir de allí, con toda su tradición, logran desarrollar entonces una perspectiva distinta, particular. Y esa perspectiva está inspirada en muy buena medida en todo lo que fue la escuela crítica, en particular la escuela de Frankfurt, que plantea una serie de cuestionamientos frente a la sociedad, al modo en que vivimos, al modo en que nos organizamos, a la manera en la que algunos eventualmente toman el poder y dejan a otros de alguna manera aislados de ese poder, en algunos casos como víctimas del poder. Entonces, esta idea crítica va tomando forma en el contexto de la administración, diríamos, de estas escuelas de negocios, y a partir de allí se empieza a cuestionar lo que de manera no tan tradicional había sido cuestionado en el contexto de la teoría administrativa, la teoría organizacional o lo que nosotros denominamos más ampliamente los estudios organizacionales. Entonces, claramente los estudios organizacionales europeos emergen como una contracorriente a los estudios organizacionales norteamericanos y podríamos decir que en ese contexto de esa contracorriente, de manera un poco más radical, más inspirados en la ambición crítica verdaderamente sociológica en lo fundamental, se torna esta visión crítica sobre el contexto de la administración y sobre lo que pasa al interior de las organizaciones, y es en ese marco que los estudios críticos tienen como su primer desarrollo de manera amplia, de manera importante y sobre todo de manera institucionalizada. Luego esa perspectiva crítica también se va tornando hacia el contexto norteamericano y termina convirtiéndose en una división incluso en la Academy of Management, que es como la academia de ciencias de la administración más importante en Estados Unidos,
Y de alguna manera allí ya no podemos decir entonces que los critical estén solo metidos en el contexto europeo, sino ya hacen parte como de la dinámica global. No han llegado tan fuertemente a América Latina, pero ese es el marco, digamos, en el que emergen, y esa es su relación con lo que hemos denominado los estudios organizacionales. Podríamos decir que es una gran, amplia y muy directa corriente que hay en el contexto europeo y que de alguna forma le ha dado un sello también y va en sintonía con lo que son los estudios organizacionales europeos. Entonces es una gran corriente, a mi modo de ver, es una gran corriente muy destacada de los estudios organizacionales europeos, que no estaba para nada en el ADN de los norteamericanos y que tal vez encuentra en la crítica a la perspectiva norteamericana una de las principales fuentes de su desarrollo. ¿Cuál es el propósito de los estudios críticos en administración? Varias cosas, digamos, creo que una labor fundamental es denunciar que la administración tiene, diríamos, un lado oscuro, un lado que no ha sido visto tradicionalmente por la teoría y que es necesario develar, que incluso ese lado oscuro deja a algunas personas por fuera, y esas personas que se ven por fuera, excluidas del poder, de algún modo también se ven alienadas, incluso en su propia subjetividad, en su propio modo de trabajar, en su propio modo de ver el mundo, en el propio modo de interactuar con ese poder. Y en esa medida lo que intenta hacer es darle voz nuevamente a esos actores, develar cosas, quitar el velo, diríamos, este fenómeno de unmasking, quitar la máscara que hay, ese velo que cubre cosas que están ahí, pero que tal vez al discurso imperante no le conviene o no está interesado en que esas cosas se vean. Y entonces en esa medida los critical han venido jugando un rol esencialmente descriptivo en un primer momento, pero sobre todo denunciativo, de algún modo la acción de denunciar. Y en otros contextos todavía más radicales, de hecho más inspirados por América Latina, en particular por Brasil, no solo se trataría la idea de anunciar, de denunciar, sino verdaderamente de modificar las cosas, de intentar que esas relaciones de poder ya no sean tan hegemónicas y dueñas de la tradicional clase dirigente, sino que sea una relación mucho más equitativa, más justa, más amplia, en la que todos aparezcan y la diversidad de las organizaciones se denote, no solo se denuncie, sino se denote y empiece a cambiar las prácticas administrativas. ¿Cuáles son los principales hallazgos que se han hecho en los estudios críticos en administración, pero principalmente aquí en Latinoamérica? Sí, mira, lo que yo te digo es desde mi perspectiva, ¿cierto? Desde mi perspectiva. Para mí, los estudios críticos hacen parte de los estudios organizacionales, ¿sí? O sea, están contenidos ahí. No es una corriente aparte. Entonces, por lo tanto, digamos, los desarrollos que se han dado pues son los mismos que a nivel de Latinoamérica, sobre todo se entienden como los estudios organizacionales. Entonces, claro que se han realizado estudios, pues yo conozco algunos estudios en Brasil, en México ha avanzado mucho también esto, con estudios también interesantes, y aquí en Colombia, pues donde más se ha trabajado el tema de los estudios organizacionales y la perspectiva crítica que ello implican, pues obviamente con nuestros colegas de la Universidad del Rosario, el profesor Mauricio Saavedra, el profesor Juan Javier, y en EAFIT también se viene trabajando desde otro profesor, el profesor Diego René González, y en la Universidad del Valle se han hecho unos trabajos, ellos se inscriben en algo que han llamado nuevo pensamiento administrativo, pero es toda esa perspectiva crítica de la gestión y de las organizaciones. Entonces, en efecto, que si ha habido investigación, lo que pasa es que, digamos que no se ha consolidado como o no se le ha logrado dar una identidad real al campo de si realmente pertenecen a los estudios organizacionales o no, pero cuando uno lee trabajos de diferentes autores, pues encuentra que es fácilmente o se pueden clasificar dentro de estas lógicas comprensivas y críticas de las organizaciones. Entonces sí hay trabajos acá en Colombia también por los lados de algunos profesores de la Javeriana, de los Andes, se han hecho algunas cosas, y entonces sí, se podría decir que sí, en Chile hay algunos profesores que también han trabajado, entonces sí se han ido dando desarrollo.
¿Cómo es posible que Latinoamérica se independice de la corriente hegemónica y de la perspectiva crítica europea, para así lograr independizar su pensamiento, formación, investigación y prácticas? Bueno, ese ha sido un análisis incluso que a mí me ha parecido muy interesante del colega Mauricio Sanabria. Él ha venido tratando de realizar algunos análisis de descolonización del pensamiento y de las lógicas dominantes internacionales y tratar de encontrar una identidad o una filosofía propia de Latinoamérica y en este caso de Colombia. Entonces, no sé, de pronto ustedes ya se habrán enterado a través de las redes de estudio que se crean en esta parte del continente, pues se ha buscado precisamente eso, de tener trabajos más cercanos, más provinciales, más desde nuestras propias realidades. Entonces, pues hay algunas redes a nivel latinoamericano que han buscado precisamente eso, empezar a dar un análisis más local, más desligado de esas lógicas internacionales. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es a partir de la iniciativa de los investigadores que en conjunto y de manera colectiva y colegiada empiezan a buscar desarrollos, como te decía ahora, un poco más locales, más puntuales. Quizás de pronto el profesor Mauricio les haya comentado que en Colombia hay una iniciativa en este momento bien interesante para lograr esto, que es la Red de Estudios Organizacionales Colombiana, y pues que la intención es precisamente reunir a los investigadores que se ocupan o que se preocupan más bien de estas lógicas de análisis, como te decía ahora, comprensivos y críticos, y en ese marco pues, tratar de ir creando una masa crítica de discusión, de conversación y de diálogo para ir buscando que los estudios organizacionales y la crítica que se haga de la administración y de la gestión sea más cercana a nuestra propia realidad. Yo creo que la forma es a través de la investigación y a través de las redes colaborativas de trabajo académico. ¿En qué contexto se mueve la teoría de los Critical Management Studies? Los estudios críticos en administración son una de las escuelas de pensamiento administrativo más importantes de las últimas décadas. Tienen una característica fundamental y es que dirigen una mirada comprensiva, una mirada crítica, pero también una mirada propositiva a la forma como hemos concebido, como hemos estudiado, como hemos investigado las organizaciones en Occidente. Esta escuela de pensamiento administrativo surge aproximadamente en los años 80 en algunas universidades británicas y de otros países europeos, debido a tres factores fundamentales. Por un lado, la crítica a la ideología neoconservadora y a los efectos de la ideología administrativa en esa época, el paradigma que suponía que la empresa privada de negocios es la empresa, es el tipo ideal de organización con arreglo a cuyas características se deben administrar y se deben dirigir todo tipo de organizaciones, tenía unos efectos concretos y la crítica a esos efectos fue uno de los factores que llevó al surgimiento de los estudios críticos en la administración. En segundo lugar, la crítica o el reconocimiento de la debilidad epistemológica y metodológica de la disciplina del management, que se evidenciaba en la época en la profusión de modas administrativas y la proliferación de literatura liviana en este campo, que es un problema que todavía se mantiene en la disciplina en la administración. Y una tercera característica es la crítica en las ciencias sociales del enfoque pragmático y funcionalista que caracterizó la administración desde su nacimiento y la llegada del postmodernismo con lo que ello implicó en términos del giro lingüístico y cualitativo en los estudios organizacionales. Entonces, esas fueron las tres razones por las cuales surge una nueva preocupación, un nuevo campo de trabajo en algunas universidades, pero muy rápidamente esa sensibilidad hacia el trabajo académico y la administración empezó a generalizarse y empezó a expandirse a otros países europeos e incluso ha llegado a tener un impacto importante tanto en la literatura norteamericana como en la literatura latinoamericana y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son los conceptos claves que se han desarrollado en los estudios críticos organizacionales y de la administración? ¿Qué caracteriza o cuáles son los conceptos fundamentales o los rasgos fundamentales de los estudios críticos en la administración?
A pesar de su diversidad, la mayor parte de trabajos en esta escuela comparte como 4 características fundamentales. Una primera, evidentemente, es su carácter crítico. Podemos decir que la crítica es lo propio de todo trabajo de investigación, pero esta crítica tiene unos rasgos particulares. En primer lugar, podemos decir que es una crítica sistemática a las ideologías, las instituciones, los intereses y las identidades dominantes, al patriarcado, al capitalismo, al productivismo, al imperialismo y al corporativismo como formas dominantes de resolución y de planteamiento de los problemas sociales y económicos. Pero también una crítica a la visión instrumental del hombre y de la naturaleza y al impacto que eso ha tenido sobre la relación entre los seres humanos y el ambiente en el que vivimos. Una segunda característica de los estudios críticos en la administración es la desnaturalización o deconstrucción. Deconstruir es tomar un concepto en un determinado contexto e identificar sus alcances, pero también sus limitaciones. Todos aquellos conceptos que en la administración nosotros solemos dar por sentados, lo que hacen los estudios críticos es cuestionarlos y preguntarse por las razones por las cuales los hemos dado por sentado. Eso es una práctica que se deriva de un filósofo muy importante para los estudios críticos, que es Federico Nietzsche, y toda la metodología y el énfasis que él hace sobre la genealogía de los conceptos, de la moral, de los valores y de nuestra concepción sobre las organizaciones. Entonces, se desnaturaliza o deconstruye la necesidad de la jerarquía, el hecho de que el trabajo de coordinación o de liderazgo implique superioridad y una mayor recompensa, o el hecho de que la codicia y la competitividad se hayan convertido en los imperativos del mundo organizacional contemporáneo. Una tercera característica es lo que podríamos denominar la performatividad crítica. Toda investigación tiene como objetivo, en la administración ha tenido como objetivo, digamos, mejorar la competitividad, la productividad, la eficiencia de las organizaciones. Esta investigación crítica busca un efecto concreto en la vida organizacional, pero no necesariamente en el sentido de la competitividad, sino, por ejemplo, en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, en darle voz a los que usualmente no la tienen. Es el concepto de voicing, que seguramente ustedes habrán encontrado en la literatura, el revelar malestares ocultos en las organizaciones y el ofrecer siempre posibilidades para la resistencia. Y una cuarta característica es el énfasis en la reflexividad. Reflexividad implica una postura del investigador que lleva al autocuestionamiento. Es reconocer que todas las miradas que nosotros dirigimos a las organizaciones están mediadas por aquellos que producen las miradas. Es en última reconocer el impacto, la influencia que tiene el investigador sobre el proceso de investigación. Hay distintos niveles de reflexividad: reflexividad epistemológica, reflexividad sobre los métodos, reflexividad sobre las técnicas de interpretación del material empírico en las organizaciones. Pero esa permanente actitud de cuestionamiento de los supuestos que conducen la investigación es una de las características fundamentales de esta corriente de investigación. Bueno, después de haber dialogado con los expertos que han trabajado en Colombia y que tienen investigaciones en el tema, esperamos que el tema quede completamente claro. De todas maneras, para saber si quedó completamente claro, la próxima clase haremos un quiz. Listo.